Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, no es tan noche porque todavía hay un poquito de luz. Reconocemos hoy, ¿cierto?, que siempre es necesario estar en su casa porque sabemos que necesitamos de Él en todo tiempo. Puede ser un día espectacular, puede ser un día triste. Aún así necesitamos de nuestro Señor. Necesitamos que Él nos ayude a volver a sus caminos, a actuar con sabiduría y que los demás puedan ver el amor de nosotros hacia ellos y puedan reconocer que nosotros somos sus verdaderos discípulos y que también puedan creer en Dios. Una de las cosas importantes que pasa hoy en día, ¿cierto?, es la Navidad. Algo muy importante para nuestras vidas es el nacimiento de Cristo. Porque Cristo también tiene que nacer en nuestras vidas, ¿cierto? Como dice una canción, Corazón Pesebre. Porque en nuestras vidas debe crecer y nacer primero el carácter de Cristo, la vida de Cristo. Ese tierno, manso y hermoso corazón de Jesús tiene que estar reflejado en nuestras vidas. Y sabemos que en el día a día nuestro corazón se va endureciendo. Porque hay muchas cosas, ¿cierto? Muchas cosas que pasamos en nuestro trabajo, con nuestra familia, que hacen que endurezcan nuestros corazones. Y una de las cosas que hoy está muy latente es el comprar regalos, el preparar la cena de Navidad, el prepararse para vestirse de una manera adecuada, el prepararse para ir a visitar, ¿cierto?, a los familiares. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios también estamos inmersos. No es que nos digan, no, yo soy hijo del Señor y eso a mí no me mueve. Y sí nos motiva, porque sí nos preparamos, sí hacemos regalitos, sabemos que nuestros hijos que están pequeños, los niños, quieren poner el árbol de Pascua, que no tiene nada que ver con, ¿cierto? Y nosotros celebramos el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús, que no quiere decir que Jesús haya nacido ese día. Pero sí es bueno para la humanidad que conozcan de Jesús. No que hablen de Santa, ni de Santa Claus, ni del árbol de Pascua, no. Que a través de nosotros ellos puedan conocer el verdadero significado de la Navidad, que es el nacimiento del ser más hermoso que ha estado en esta tierra. Bueno, usted sabe que Jesús siempre ha existido, nació en forma corpórea, corporal, pero Él ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Quiero que vayamos a Mateo 2, del 1 al 12, y veamos qué ocurre acá. Cuando uno empieza a leer el Nuevo Testamento y aprender de Jesús, el primer libro que uno encuentra es Mateo. Si lo encontró puede decir amén. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice así: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron. Porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, ¿no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá? Porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y, por medio de ellos, se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo:
vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. No. Pero bueno, sigamos. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron a la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Cierren sus ojos, hermanos. Bendito Señor, gracias por dejarnos en tu palabra, tu nacimiento. Podemos aprender muchas cosas, Señor, de ti, ya que tú eres, Señor, el dador de todo conocimiento, el dador de toda sabiduría. Gracias, Jesús, porque en ti podemos encontrar eso que nadie nos puede dar, que es eso maravilloso, Señor, esa paz, ese contentamiento, esa alegría. Porque tú lo que das, Señor, es eterno, es espiritual, no es pasajero. Lo que tú das, Señor, no se acaba mañana, sino que dura para siempre. Queremos tus bendiciones. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por venir y nacer en esta tierra para darnos vida. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, que quede grabada en nuestro corazón y podamos, Señor, hacer tu voluntad cada día. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos un poquito en los capítulos, ¿cierto? El capítulo 2, del 1 al 12, y vemos cómo se cuenta el nacimiento de Jesús. Y si usted se fija bien en los versículos, dice que estos magos siguieron una estrella. Recuerden que estos magos venían de Babilonia y el personaje, ¿cierto? En este caso, el hombre de Dios que estuvo ahí poderosamente fue Daniel. Y con Daniel y con los escritos ellos pudieron saber en qué momento, ¿cierto?, iban a ser el Mesías. Aquellos magos, ¿cierto?, porque no eran reyes, solamente habla de magos, astrólogos, fueron a visitar a Jesús, al rey de Israel. O sea, este evento no era un evento para Israel. No era un evento en que, van a ser un rey, ¿cierto?, pero puede ser que tal vez no sea rey. No, este era un evento mundial. Recuerden que las grandes potencias ya estaban, ¿cierto?, en Roma. Y Babilonia era una potencia que ya había bajado, ¿cierto?, su poder. Entonces vemos cómo este ya no es un evento particular ni nacional, sino que era un evento mundial. Y acá vemos, ¿cierto?, Jesús nació en Belén. Y ellos van y se encuentran con Herodes. Y Herodes indaga, ¿cierto? Obviamente que él, ¿qué quería? No quería, ¿cierto?, que le quitaran su lugar. Entonces él fue muy astuto y le dijo, cuando lo encuentren y lo adoren, avísenme. Pero era una trampa. En el versículo 10, si podemos verlo, versículo 11. ¿Y qué dice acá? Dice que entraron en el pesebre, ¿no? No, ¿cierto? Entonces los magos no llegaron al pesebre, llegaron a una casa, mucho después de que había nacido Jesús. Y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y acá, ¿cierto?, está el regalo, y como son tres, ¿cierto?, dicen que son tres magos, pero eso no dice nada. Eso es lo que vemos ahí. Entonces, acá está la visita de los magos del Oriente. Y llegan a darle a Jesús lo que él necesitaba. Oro, ¿cierto?, dinero, aromas, especies, mirra. Todo era para el cuidado ¿de quién? Del bebé. Porque recuerde que después buscaron matar a Jesús. ¿Y cómo pudieron huir a Egipto? A través del dinero y de las cosas que le regalaron los magos.
No era esto al azar. No es al azar lo que Dios hace en la vida de nuestro Salvador. Y el último versículo dice: cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Y aquí está la contraparte. ¿Quién llega primero a ver a Jesús? ¿Cierto? Porque hablamos de un pesebre. Y en Lucas 2, del 8 al 14, vamos a Lucas 2, del 8 al 14, veamos la contraparte. Esta es la primera parte que ocurre cuando nace Jesús. Esa noche, esa misma noche, cuando nace Jesús, había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Si usted se fija, la presencia de Dios es tan poderosa que al ser humano, como dice ahí, le aterra. Porque Dios es tan poderoso, que en su presencia ni siquiera podemos reír, llorar ni nada. Y nosotros muchas veces tomamos esto liviano, así, si yo puedo adorar, puedo. Pero si de verdad estuviéramos en la presencia de Dios, caeríamos rendidos. Porque Él tiene el poder para que tu vida desaparezca. No Satanás, no los demonios, no el malo. Él da ese poder y Él tiene ese poder. Dice, pero el ángel los tranquilizó. Imagínense que era un ángel nomás. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. ¿Ves que cuando el Señor habla, no habla de que, pastores, ustedes vayan y van a ver cosas grandes? No es así. Las profecías no son así. Es directo. Va a ocurrir esto y en el tiempo señalado. Y acá Dios dice, lo reconocerán por una señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre, ¿cierto? En pañales. En un pesebre. Algo tremendamente no común, ¿cierto? Lo normal es que se hubiera encontrado en una casita, ¿cierto? De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que aclamaban a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Los primeros hombres o personas externas a José y María en ver al niño fueron los pastores. Luego, y bueno, los familiares también, ¿cierto? También cuando lo fueron a presentar al templo, tenían que ir al séptimo día. Y después, meses después, llegaron los magos, recién ahí. ¿Ya? Y acá se exclama una frase maravillosa en el versículo 14. Dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. La paz. Eso es lo que Dios dice que trae Jesús. Paz. Ahí lo dice. ¿Usted siente aquella paz que solo el Señor da cuando llega a su vida? Y cuando hablamos de Navidad, ¿usted siente paz? O tal vez siente que tiene problemas porque no puede comprar un regalo, o porque estamos afanados, ¿cierto?, por la comida.
¿Y qué es lo contrario a la paz? El afán. El afán es lo contrario a la paz. En Mateo 6, del 25 al 34, encontramos 3 cosas maravillosas que habla Jesús sobre el afán. Y el afán tiene un sinónimo también, ¿cierto? Algo que va de la mano, que es la ansiedad. En Mateo 6, 25 al 34. Hay 3 cosas por las cuales podemos estar afanados, aparte de los regalos, ¿cierto? Que dejemos un rato de lado a los regalos y veamos. El versículo 25 dice: por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria. Sí tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Entonces en el versículo 26, Él dice que las aves del cielo, que uno encuentra que son insignificantes, ¿cierto? Que son algo pequeño comparado a toda la creación. Porque no creo que usted vea un pajarito y diga, mira cómo vuela, qué impresionante. Usted ya está acostumbrado. Pero si vemos un cometa, ¿cierto? O si vemos unas montañas, o si vemos la nieve, ¿cierto? Cuando cae, quedamos impresionados. A eso estoy diciendo, no es que un pajarito sea insignificante. Aún así, aunque nosotros pensemos que es algo insignificante, el Señor se preocupa de alimentarlas. ¿Cuánto más a nosotros? Él tiene cuidado de nosotros. Él conoce nuestra necesidad. Y Él sabe lo que necesitamos. Versículo 27. Dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y en otras versiones, si podemos poner la versión Reina Valera, yo creo que usted se acuerda. ¿Alguno se acuerda que dice en vez de momento? Un codo, ¿cierto? Aquí se habla, ¿cierto?, de crecer un codo, o si yo puedo agregar más vida de la que ya tengo. Tal vez usted pueda crecer en su adolescencia, ¿cierto? Hay niños que están creciendo, o también existen las vitaminas o cirugías, pero no habla de esto, sino que se antepone a la preocupación. ¿Qué quiere decir eso? La preocupación o la ansiedad que usted tenga a costa de algo no va a cambiar lo que va a ocurrir. Eso quiere decir que si usted viene atrasado para la iglesia y se preocupa, ¿va a cambiar que va a llegar atrasado? No, entonces ¿para qué se preocupa? El Señor le dice, no te preocupes por algo que no va a cambiar. Tal vez usted diga algo súper simple, estoy preocupado porque no sé si me van a dar un bono, o no sé si me van a dar un aguinaldo. Lo cierto es que Dios provee para lo necesario. Y la preocupación no va a hacer ningún cambio en lo que ocurra mañana. Usted puede preocuparse mucho, no dormir, pero va a ocurrir lo que va a ocurrir igual. Por eso el Señor te dice, no te preocupes. Yo tengo todo bajo control.
La preocupación, hermanos, o el afán o la ansiedad no tiene ningún efecto en lo que va a ocurrir un ratito más. Ningún efecto en lo que va a ocurrir mañana. ¿Puede preocuparse mucho? No. Porque cuando ponemos, ¿cierto?, nuestra confianza en el Señor, sabemos que ocurra lo que ocurra, es para nuestro bien. Veamos el versículo 28 al 29. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y se nos habla del vestido, ¿cierto? Y me produce mucho un cuestionamiento sobre la ropa. Porque la ropa se hizo a causa del cuerpo, pero nosotros cuidamos más la ropa que el cuerpo. Porque yo voy, ¿cierto? Y puedo estar comiendo tallarines y me mancho. Oh, me manché la ropa, pero si para eso es. Para que no te manches tu cuerpo. ¿Para qué son los zapatos? Para que te protejan los pies. Ay, se me ensuciaron los zapatos, ¿pero por qué? Pero si para eso son. Se me rompieron los zapatos. Para eso es, para que no se rompan tus pies. Y muchas veces nos preocupamos de algo que es exterior. Le damos más atención a esto que no es más valioso que nuestro cuerpo. Y nos enojamos, nos irritamos. Es que yo venía ordenado. No es más importante que tu vida. No es más importante que esas palabrotas que dijiste. Obviamente que uno cuando viene a la casa del Señor lo hace por Él, viene lo más ordenadito, lo más lindo posible. Pero eso no es más importante que el cuerpo que el Señor te dio. Y muchas cosas las anteponemos a lo importante. Y usted sabe que lo más importante es nuestro interior, nuestra relación con el Señor. Entonces, el Señor toma como referencia los lirios. Y hay dos cosas que ellos no hacen. ¿Qué cosa, leyendo la palabra, no hacen los lirios? Ya, no trabajan. Entonces los lirios no ganan dinero. Como no ganan dinero, deberían ellos hacerse sus trajes. Pero tampoco se hacen sus trajes, ¿cierto? No. En esa época los hombres trabajaban duro y las mujeres tejían. Obviamente que también había mujeres que trabajaban duro, pero lo más normal era que la mujer se dedicara al trabajo textil. La belleza de los lirios no tiene que ver con su esfuerzo. ¿Cierto? El lirio no hace fuerza para hacerse más bello. El Señor lo hizo así, hermoso. Sino más bien es lo provisto por el Señor. Yo soy hermoso porque Él me creó a su imagen y semejanza. Mi ropa no me hace más hermoso, sino mi corazón. Y usted conoce gente que se ve hermosa, pero usted la conoce y se vuelve horrible. Pero hay gente muy humilde que usted la conoce y la ve hermosa. Porque lo que importa, ¿cierto?, no es lo exterior, sino lo interior. Y los lirios son hermosos no porque ellos eligieron, sino porque fue provisto por el mismo Señor. El Señor dijo, yo deseo que los lirios sean así de hermosos. Él lo decidió así. Entonces, tu belleza no depende por tu esfuerzo de trabajar o poder comprar lo que te gusta, sino más bien lo que proviene de Dios. Lo que Dios provee en tu vida. ¿Y qué Dios provee en tu vida? El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
Eso es lo que el Señor provee. Yo sé que usted puede tener gustos de verse bonito, pero hágalo para su Señor. Pero que eso no sea mayor de lo que el Señor le ha entregado. ¿Cierto? Porque muchas veces tomamos primero lo exterior. Es que me miró feo. No, no importa. Tal vez tiene un problema ese hermano. Se dice que los lirios de Israel tenían un colorante brillante, sobre todo el lirio hule, de color púrpura y blanco, encontrado en Nazaret. ¿Por qué se habla de los lirios? Porque Nazaret tenía uno de los lirios más hermosos y caros de la época. Y por eso, cuando Jesús da esta enseñanza, quedan todos atónitos, porque les hace considerar la enseñanza, les hace eco. Como dice, ¿cierto?, su palabra cuando la pastora estaba predicando, el Señor dice que mi yugo es fácil. Pero debemos entender que yo tengo que ir amarrado a Él. Ese yugo es fácil. Que Él me dirija. ¿Cierto? Ponen un torito viejo con un torito nuevo. Nosotros somos el torito nuevo, ¿cierto? Que queremos ir para todos lados. ¿Y qué hace el torito viejo? Para acá. Ese yugo es fácil. No ese yugo que nosotros queremos. No, Señor, si es por acá. No me dirijas tú. Yo sé cómo llegar. Ese es el más difícil y nos lleva a la perdición. Versículos 31 al 32. Ahí nos vamos a saltar un poquito el del beber. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dice la palabra que los gentiles, los que no conocen al Señor, y no conocer al Señor es no conocer su amor, no conocer lo poderoso que Él es, no conocer que el Señor, si te dice anda para allá porque allá debes ir porque es lo que nos conviene, eso es conocer al Señor. El saber dónde Dios quiere que esté y dónde Dios quiere que haga. Y dice que los que no conocen estas cosas, o los que no conocen al Señor, no buscan estas cosas. Y nosotros muchas veces nos comportamos como los que no conocen al Señor, porque buscamos cualquier otra cosa menos al Señor. Los gentiles buscan el vestirse bien, el verse bien, el que ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a beber? Me quiero ver mejor. Quiero ser cada día un hombre exitoso, crecer. Eso buscan los que no conocen al Señor. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tú necesitas crecer. El Señor sabe que tú necesitas un trabajo. El Señor sabe que necesitas dinero para comprar la comida. Pero que dice el Señor, no seamos como los gentiles. Y el versículo 33 nos da una respuesta. Dice, más buscad, o más, ¿cierto? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas.
Claro, y no dice, seguid primeramente el reino de Dios y tal vez no vas a comer mañana. Tal vez vas a andar desnudo porque no tienes ropa. No dice eso. Aunque por amor a Él deberíamos no importarnos la comida, ni la bebida, ni el vestido. ¿Y qué nos dice el Señor? Los que me conocen, cada uno de ustedes, dice el Señor, cada uno que está sentado aquí, le dice, primero búscame a mí. Y es difícil. Sí, Señor, si sabemos que tú naciste, gloria a ti, aleluya. Pero estamos pensando en cualquier otra cosa, menos en el corazón de esta celebración. Y el corazón es Jesús. Veamos en Mateo 13 del 1 al 9. Veamos el versículo 7. Perdón, en Mateo 13, del 1 al 9, habla, ¿cierto? La parábola de las semillas, ¿cierto? Que una cae en el camino, otra en pedregales, otra sobre los espinos y otra, ¿cierto?, cae en buena tierra. ¿Ya? En esta parte dice, versículo 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos que hicieron crecieron y la ahogaron. Y hermano Felipe, ya no me acuerdo qué significaban los espinos, ¿cierto? Porque igual la palabra es harta, ¿cierto? Pero el Señor le explica, y es bueno que el Señor le explique para que nos quede todo clarito y que no hay que agregarle nada, ¿cierto? Y el Señor la explica en Mateo 13, del 18 al 23, exactamente en el versículo 22. Entonces, en el versículo 22, mire lo que dice. El que fue sembrado entre espinos, esto lo explica el mismo Señor Jesús, así que no podemos agregar nada. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Ahí viene, ¿cierto?, la diferencia o el antónimo de la paz, el afán. Y muchas veces llegamos, ¿cierto?, con este afán, con esta preocupación, escuchamos la palabra y es como que si la sembraran entre espinos. Porque ese afán, ese pensamiento que tengo, crece y ahoga lo que estoy escuchando acá. Eso es lo que te dice el Señor Jesús. Cuando hay afán, cuando hay ansiedad. Las riquezas, ¿cierto? ¿Quién tiene más plata? ¿Quién compra el regalo más caro? Esos son los que valen la pena, ¿cierto? Así piensa el mundo. No dejemos que al buscar el reino de Dios primeramente, porque ¿qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Buscar primeramente el reino de Dios. Y cuando estemos haciendo esto, no dejemos que el afán ahogue la palabra escuchada. No dejemos que eso ocurra, porque el Señor te dice que tú eres tierra fértil. Y esta semilla que es la palabra tiene que producir fruto. Porque ¿qué hace el Señor con los árboles que no dan fruto? Puede ser hermoso, espectacular, frondoso, grande, exitoso. ¿Qué hace con los árboles que no dan fruto? Lo corta y lo echa al fuego. Y eso es lo que Dios no quiere. Él quiere ver fruto. Pidámosle a nuestro Señor que seamos una buena tierra. Que cada día que vengamos digamos, Señor, quiero ser una buena
tierra. Que cuando tú hables tu palabra, aunque sea poquita, aunque tal vez me cueste entender o que aunque venga cansado, germine en mí. Y que pueda dar fruto a su tiempo. Porque no es, hermano, que usted va a salir y va a empezar a dar fruto a todo el mundo. Que va a demostrar el amor de Cristo, el gozo, la paz, la paciencia. No es así. Sino que eso va creciendo al carácter de Cristo. Porque eso tiene que madurar. Para que cuando el Señor pruebe esa frutita, la encuentre deliciosa. Cuando usted al Señor lo pruebe y le diga, lo más probable es que una persona normal actúe de esta mala forma. Y el Señor te prueba y te encuentra actuando de buena forma. Eso es lo que hace el fruto. Cuando el Señor te prueba, te ve y te dice, esto es lo que yo quiero. Que no muestre enojo, ira, contienda, sino que muestre perdón, que muestre paz. En los momentos donde cualquier otro personaje muestra ira, muestra dolor, tristeza. Vemos entonces cómo el afán puede ser Navidad, puede ser fiestas patrias, puede ser un cumpleaños, lo que sea, hermano. Tal vez un compromiso importante mañana, una entrevista de trabajo, una prueba en el colegio, lo que sea. Cualquier afán nos desvía de lo que el Señor quiere para nosotros. También podemos ver que es bueno buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que hoy nos mueve a recordar? ¿Qué nos mueve hoy? El nacimiento de Jesús. La paz que trae Jesús a nuestro hogar. Esa paz de decir que no importa lo que pase, yo estoy confiado en el Señor. Haya mucho alimento, tal vez haya alimento necesario, hayan regalos. Es difícil hacerle entender eso a un niño, porque tal vez no están en edad de entenderlo, pero uno como adulto sí. Y es bueno no transmitírselo al niño porque se va a apesadumbrar. Y ahí está la sabiduría de Dios para que le diga lo necesario. Nosotros recordamos su nacimiento. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, ¿cierto? Y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se va a llamar Jesús ese niño? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué nació Cristo? Para regalarnos vida. Estamos destinados a la muerte. Cada uno de nosotros peca constantemente y pecó. Lo que nos corresponde, ¿qué es lo que es, hermano? La muerte. A cada uno de nosotros nos corresponde, pero vino Jesús y pagó el precio por nosotros. Dijo, yo voy a morir por ellos, para que no les corresponda la muerte. El Padre a su único Hijo, Él nos regaló. Su Espíritu nos dio vida plena y eterna. Vemos que Jesús nos regaló su vida, el Padre nos regaló a Jesús. ¿Y qué nos regaló el Espíritu Santo? Vida plena. ¿Qué podrá regalarle usted a Dios? Algo que Dios no tenga. Porque de todo es Él. ¿Qué es lo único que a nosotros nos pertenece, entre comillas?
¿Qué le agradará al Señor que nosotros le regalemos si de Él es todo? Tal vez lo único que tenemos, nuestra vida. Cierre sus ojos, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús,